Mm, mm, mm. Vamos a leer hasta... Sí, ahí yo creo que está bueno. Bueno, buenos días, amados hermanos en Cristo. Dios les bendiga grandemente, hermanos. Nos levantamos tempranito a buscar de Dios, hermano, en esta mañana, dándole gracias en todo momento a nuestro Dios por la vida, ¿cierto? Y poder abrazar a nuestra familia, hermano, poder tener un pan en la mesa, un sustento, poder tener trabajo, algunos que tienen, ¿cierto? Lo primero que debemos hacer, hermanos, en la mañana es levantarnos, buscar al Señor en una oración, ¿cierto? Agradeciendo y pidiendo que nuestro día sea lleno de su presencia, ¿cierto? Lleno de su amor y su misericordia. Le pedimos por nuestra familia, le pedimos por nuestros hermanos, por los que también están en las redes sociales, buscando cada día del Señor en su palabra, escuchando palabra. Bueno, hermanos, yo les traigo una lectura, hermano, que es importante. Es muy importante que usted se alimente de la palabra de Dios, del conocimiento de Dios, hermano. Es importante que usted busque tempranito. Dice la palabra que si lo buscáramos de tempranito lo hallaremos. Dice que busquemos a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto está cercano, hermano. Bueno, yo les traigo una lectura para que se alimenten en este día, hermanos. Le pido al Señor que pongan ustedes el querer y el hacer, hermano, el querer oír, el tener comezón de oír la palabra, el necesitar este alimento tan importante para nuestra vida cristiana, para nuestro peregrinar en la tierra. Nosotros como cristianos debemos buscar este alimento espiritual que sale en su palabra. Por eso nos dice su palabra, hermano, escúchenme. Escudriñad las escrituras, porque os parece a vosotros que allí tenéis vida eterna. Y ellas dan testimonio de mí. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Dios. Yo quiero corregirme. Yo quiero alimentarme. Yo quiero acercarme cada día más al Señor. Quiero conocer más. Entonces, ¿cómo lo conocemos? Mediante la Escritura. ¿Cómo nos corregimos? Mediante la Escritura, hermano. No deje de alimentarse, no deje de oír la palabra. Bueno, yo siempre les digo, hermano, el que quiera oír va a oír, el que se quiera alimentar se va a alimentar. El que dice todos los días en su oración, Señor, quiero escucharte, quiero que me hables, Señor. Pero sin embargo, no pueden estar ni 5 minutos escuchando la palabra de Dios porque se aburre la lectura. Están buscando entretención, están buscando que les profeticen falsamente. Están buscando personas que les dicen el Señor dijo, el Señor dijo, el Señor le dijo, el Señor me dijo esto, el Señor me dijo esto otro. Pero les indico que el Señor les ha dicho nada. Él nos dice en su palabra en Jeremías 29, versículo 9, dice: ellos profetizan falsamente en mi nombre. Yo no los envió, yo no les he dicho nada. Dice, yo no los envié, yo no les he dicho nada. Hermano, ustedes tienen que escuchar la palabra. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esta bendita palabra que se encuentra en Colosenses. Vamos a hacer una lectura desde el capítulo 1 hasta el 3. Para que usted ponga atención, para que usted tenga el conocimiento, para que usted no sea engañado con falsas doctrinas, con falsos predicadores, con falsos profetas, hermanos, que han venido en todo el mundo, falsos maestros, hermanos. Aquí es la palabra donde usted va a aprender, donde usted se va a corregir, donde usted va a ver una transformación en su vida, donde usted va a ser alimentado, donde usted va a estar lleno de Dios, en su palabra. Porque nos dice Hebreos 4:2, hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de 2 filos, que penetra hasta el alma y hasta partir, que penetra el espíritu y el alma hasta partirla, hermano, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Hermano, la palabra de Dios es la que te va a transformar. La palabra de Dios es la que te va a sanar. La palabra del Señor es la que te va a alimentar.
Por eso es importante que busquemos cada día de Dios en su palabra. Un día que no nos alimentemos, hermanos, andamos mal. Un día que no escuchemos ni leamos la palabra, andamos mal. Dice que seamos oidores, pero también hacedores de la palabra. Vamos a leer. Colosenses. Vamos a empezar por salutación, hermano. Esta es una palabra que escribió el apóstol Pablo a los colosenses. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo, que están en Colosas, gracias y paz sea a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este es un saludo que le da Pablo al hermano Timoteo y a los de Colosas, hermano. Vamos a empezar con la primera palabra que sale en el capítulo 1. Pablo pide que Dios les conceda sabiduría. Discúlpenme, hermano, estoy con un poco de alergia, pero vamos a pasar ahora a eso. Entonces nos dice Pablo pide que Dios les conceda sabiduría, ¿cierto? Sabiduría espiritual. Como yo hoy le pido a Dios que les conceda sabiduría espiritual, que les conceda el oír, el llenarse de la presencia y de la palabra de Dios, de este alimento espiritual, del pan del cielo, ¿cierto? Ese es el que necesitamos nosotros, el que se convirtió a Cristo, y el que no conoce a Cristo necesita oír para convertirse, necesita oír para limpiarse, necesita oír para transformación. Debemos escuchar, debemos leer el Evangelio. Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído, por la palabra verdadera del Evangelio, por la cual ya habéis oído, por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Cierto? Esta es la palabra verdadera que debemos oír. Ninguna otra, no hay otra, hermano, para que usted no lo engañe. Dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Entienden? Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Desde ese día, ¿cómo lo habéis aprendido? Dice, les habla a los hermanos de Colosa, de Epafras y nuestro consiervo amado, ¿cierto? Que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, como muchos predicadores que hablan la verdad, que anuncian el Evangelio de Dios, que confrontan el pecado, que hablan sobre el arrepentimiento y perdón de pecados, como nos dice su palabra. Dice Jesucristo que Él nos envió a predicar en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados a todas las naciones, empezando por Jerusalén. No que nos mandó a un poco de personas a predicar, Él nos mandó a predicar a todos, hermanos. ¿Cierto? Bendito sea el Señor. Como lo habéis aprendido, dice de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, ¿cierto? Que también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento, ¿cierto? Y pedir que seáis llenos del conocimiento, ¿cierto? De su voluntad dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mira, hermano, tienes que entender la palabra, ¿cierto? No cesamos de orar, no cesamos de predicar para que sean llenos del conocimiento espiritual y también de su palabra, hermano, ¿cierto? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios.
¿cierto? Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Mira, hermano, ¿qué nos dice? Dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, ¿cierto? Bendito sea el Señor, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. ¿Se dan cuenta, hermano? El cual nos ha librado, hermano, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, ¿cierto? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, ¿cierto? Voy a volver a leer esta palabra para que nos quede claro, hermano, por qué somos redimidos, por qué tenemos redención por medio de Cristo, por medio de su muerte en la cruz. Por Él tenemos perdón y redención, ¿cierto? Fortalecidos con todo poder, aleluya, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, ¿cierto? Aleluya, gloria a Dios. Y trasladado al reino de su amado Hijo, Todos aquellos, ¿cierto?, que ya aceptaron a Cristo, que viven según su voluntad, haciendo lo que a Dios le agrada, oyendo su palabra, alimentándose de todo el conocimiento que viene de la boca y del corazón de Dios, que es su palabra, ¿cierto? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Por cuál? Por Él. Por Él tenemos redención por medio de su sangre, por medio de su muerte en la cruz, ¿cierto? Bendito sea el Señor. ¿Qué nos dice la siguiente palabra? Dice, reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Porque cuando Cristo murió en la cruz, Él nos reconcilió con el Padre, porque estábamos muertos al pecado, hermano. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y cuando usted recibió a Cristo y se apartó de su pecado, dejó su carnalidad para seguir a Cristo, usted se bautizó en la muerte del Señor Jesucristo y asimismo resucitó en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria y honra y alabanza de nuestro Señor, y resucitamos en una nueva criatura. Debemos dejar nuestra vieja criatura atrás. A la verdad, dice que el bautismo salva, pero no quita los apetitos de la carne, hermano. Por eso es una guerra constante con nuestra carne, porque nuestra carne habita el mal. Por eso es importante que usted lea, que usted reciba el conocimiento de Dios. Vamos a leer. Reconciliación por medio de la muerte de Cristo, dice. Él es la imagen de Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen de Dios. Él es Dios encarnado en el Hijo, no reencarnado, es Dios encarnado en el Hijo, ¿cierto? Él es la imagen visible, la que vimos o la que vieron nuestros antepasados, ¿cierto? A Cristo Jesús. Nosotros andamos por fe, ¿cierto? No por vista, pero ellos lo vieron, ¿cierto? Porque en Él fueron creadas todas las cosas,
las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, para que entiendan, ministros. No es usted, no se enseñoree de los que están en la iglesia. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Dice, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Me entienden? Él es la cabeza de la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Bendito sea el Señor. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, haciendo la paz mediante la sangre en su cruz, ¿cierto? Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Debemos entender, ahora nos ha reconciliado, ¿cierto? Bendito sea el Señor. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, ¿cierto? Para limpiarnos, para santificarnos, para justificarnos mediante su muerte en la cruz, hermanos, ¿cierto? Para que nos presentemos limpios, santos, puros delante de Él, hermano, ¿cierto? Esa es la idea, que cada día nos limpiemos, que cada día le busquemos de todo nuestro corazón, que necesitemos de Dios. No que nos olvidemos, no que vamos todos los días a la iglesia y de ahí se nos olvide, que creamos que el ir a la iglesia sí está bien, estar en la casa del Señor. Pero hay muchos que están en la iglesia distraídos. Hay muchos que están en la iglesia payaseando, hermanos, saltando, gritando y de la palabra nada. 5 minutos, 3 minutos, 40 menos de 40 minutos. Y también hacen mezcolanza de la palabra, meten al mundo y la palabra se lee tal y cual está. No debemos quitarle, ni ponerle, ni mezclarla, ni adulterarla, ni tampoco torcer la palabra. Yo creo que lo entiendan las personas que están predicando el Evangelio, ¿ya? Este es el tiempo de predicar y llamar al arrepentimiento y hablar de las cosas y de los beneficios que nos da el Señor. Porque dice, bendice alma mía a Jehová, y dice, y bendice mi ser todo su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. No olvidemos los beneficios que Dios nos da, ¿ah? Y la recompensa que vamos a recibir, que es heredar una tierra nueva, vida eterna, hermano, vida eterna. Significa que no vamos a morir, hermano, vamos a gozar a dónde vamos a estar, ¿cierto? Entonces debemos buscar a Dios en todo momento. ¿Qué nos dice? Dice, y vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, sin moveros del Evangelio que habéis oído, en el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hablaba Pablo, pero también así les digo yo, ¿cierto? De que el evangelio que ha sido predicado, el que predicamos, el que hablamos, del cual nos alimentamos, del cual adquirimos conocimiento, hermano, ¿cierto? Para que no seamos engañados. ¿Qué nos dice? Por siguiente, ministerio de Pablo a los gentiles,
seguimos leyendo y escudriñando las Escrituras, seguimos alimentándonos de esta palabra, de este alimento tan necesario para nuestra vida cristiana, hermano. Yo le digo, si usted no se alimenta de la palabra, usted va a morir de hambre y usted va a ser engañado, usted va a ser persuadido de palabras que no son verdaderas, a usted lo van a engañar y usted a sí mismo va a perecer. Y yo le digo la verdad, si usted es engañado y no está en la verdad, en la justicia de Dios, usted va a perecer. Por eso es importante que leamos la palabra y que nos llenemos, nuevamente les hago hincapié, de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nos podamos arrepentir, para que tengamos el conocimiento, para que seamos alimentados, para que no seamos engañados. Para eso necesitamos leer la palabra de Dios, escudriñar la Escritura, escudriñar el libro de la vida. Leemos: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Mire lo que hablaba Pablo. Asimismo, muchos están sufriendo por leer la palabra, otros están muriendo, otros están siendo escarcelados justamente, otros están siendo golpeados, otros están siendo rechazados, otros están siendo difamados, vituperados por causa de la palabra. Estamos sufriendo las aflicciones que sufrió Cristo Jesús, porque si a Él lo aborrecieron, dice su palabra, a vosotros también lo harán. Pero si a mí me oyeron, a vosotros también los oirán, hermano. Si usted quiere oír la palabra de Dios, es porque usted está llena de la necesidad, llena del Señor, del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te amonesta para que tú recibas la palabra, para que tú leas, para que tú busques del Señor, para que tú te arrepientas, para que tú te des cuenta de lo que realmente estás mal y que necesitas cada día de Dios, ¿cierto? Eso hace el Espíritu Santo en nosotros, ¿cierto? Nos convence, hermano, vamos, de pecado. Dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente las palabras de Dios. Así nos hablaba Pablo, le hablaba a los colosenses, ¿cierto? Dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente las palabras de Dios. Las palabras, hermano, para que anuncie cumplidamente las palabras de Dios, no las palabras que te vienen a tu mente, no la carnalidad, no payasear, no mentir en el púlpito, no pelear desde el púlpito, hermano, no hablar mentira, no pelear con los hermanos. Hermano, Dios nos dice para que cumplamos su palabra tal y como está, ¿cierto? Santo es el Señor. Dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, o sea, completita, verdadera, sin quitarle, sin sacarle. Para eso están escogidos los que llevan el Evangelio, ¿cierto? A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, ¿cierto? A quienes Dios le da sus dones, a quienes Dios llama, a quienes Dios escoge para llevar su palabra. Esto no es que yo hoy día me desperté y yo hoy día soy evangelista. No es que yo hoy día me desperté y estoy leyendo la palabra para enseñar a los demás. Hermanos, nos dice su palabra en Santiago capítulo 3, versículo 1. No os hagáis muchos de vosotros maestros, porque mayor será vuestra condenación. Porque si usted no enseña la Escritura cumplidamente, la palabra del Señor, usted va a ir a condenación. Y junto con usted, todos los que le oyen. ¿Por qué? Porque usted les está enseñando mal. Y entonces todo eso se están perdiendo. Por eso es importante que usted vea la Escritura, compruebe lo que le están hablando y lea. No se deje tan solo engañar, solamente ser oidor de la palabra. También tiene que ser hacedor. Vamos entonces. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos, dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre. Mire, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, ¿cierto? A fin de presentar perfecto
perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esta es la palabra en Colosenses capítulo 1, versículo 28, para que lo guarden, ¿cierto? Tenemos que leer desde el 24 hasta el 29, para que usted entienda lo que Dios le está mandando a hacer, a predicar su palabra, también a oír, a recibir el conocimiento, a adquirir inteligencia, para que usted no sea engañado, a predicar la verdad, a confrontar el pecado, a hablarle a su hermano del pecado. ¿Para qué? Para que se arrepienta. ¿Para qué? Para que se salve. ¿Cierto? Si usted es corregido y usted recibe la corrección, usted se va a salvar porque usted se va a corregir. Pero si usted se pone ahí de orgulloso, de soberbio y no quiere recibir la corrección que Dios le da en su palabra, porque no somos nosotros los que corregimos ni exhortamos, es la palabra de Dios que Él nos da para que nosotros exhortemos al hombre. Escuchen nuevamente esta palabra. Dice: ¿a quién anunciamos amonestando a todo hombre? Vamos a hacer del 27. ¿A quién Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria? ¿A quién anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre? Para que se presenten perfectos delante del Señor Jesucristo, hermano. Para eso les amonestamos, para eso les exhortamos, para eso les evangelizamos, les damos la palabra, les enseñamos, hermano. Les damos a conocer el Evangelio, para que usted se presente sin mancha delante del Señor, de que no tenga de qué avergonzarse, hermano. Dice: para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en Él, ¿cierto? Así luchamos, ¿cierto? Porque cuando nosotros hacemos lo que a Dios le agrada, buscamos de toda su sabiduría, de todo su conocimiento, estamos teniendo la potencia de Dios en nosotros para predicar y hablar la verdad, porque adquirimos el conocimiento de su palabra, no del hombre, de la palabra de Dios. Que Él le hable a usted, que le hable con la palabra. Si no le habla con la palabra, usted quite su oído de ahí, hermano. No que venga uno que el Señor me dijo, que Él me dijo el de allá, que me dijo el de acá. No, hermano, ese no le está edificando, ese le está mintiendo, ese le está engañando. Dice su palabra. Mire, hermano, les voy a hablar esta palabra y me voy a saltar un poquitito esta palabra porque se las quiero leer. Vamos a parar un poquito la lectura y vamos a ver esta palabra porque es importante. Yo la repito una y otra vez porque es importante, hermano. Que aprendamos a reconocer quienes nos mienten, por hermano, porque la verdad que hay tantos mentirosos y fraudulentos en la tierra que nos engañan. Dice la palabra, se me volvió a perder. Acá está. Tito capítulo 1, versículo 10 y versículo 11. Bien, les vamos a saltar para que sepan por qué. Dice, ¿por qué debemos aprender a escuchar la palabra para que no seamos engañados? Nos dice, porque hay aún muchos contumaces, nos dice el Señor, habladores de vanidad, ¿cierto? Y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Hay muchos contumaces, habladores de vanidad, engañadores, ¿cierto? Que tuercen la palabra, que los engañan. Mire lo que dice. A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Dice, el cual trastornan casas enteras por ganancias deshonestas, enseñando lo que no conviene. Que el Señor me dijo, que hacen esta parafernalia, que hacen payasería. Son payasos en el púlpito, gritando, saltando, mintiendo, que el Señor me dijo, que la prosperidad, que Dios te va a bendecir, que te bendice. Hermano, no crea a esas personas, porque son engañadores y asimismo van y los persuaden de que ustedes den más dinero. ¿Qué falta esto? ¿Qué falta esto para la iglesia? ¿Qué falta una pantalla? ¿Qué falta un micrófono? ¿Qué falta audio para hablar? Si Dios nos dio la voz, ¿para qué necesitamos más? Más cosas, necesitamos hacer obras de caridad en la iglesia. Obras que tengan frutos,
Gastamos una cantidad de plata haciendo asambleas, hermano. Y después gastamos esa plata que nos piden del mismo bolsillo. De ustedes salen todas esas cosas. Y que no son para caridad, son para ellos mismos, engrandecerse, para gozarse en su propia carnalidad. Porque todo lo que hacen es carnal, no espiritual. Si usted quiere ser edificado, tiene que ser con la palabra. Yo no necesito hacer grandes multitudes para enseñarte la palabra, hermano. Yo no necesito tener todos los seguidores que tienen esas personas porque no me están siguiendo a mí, están siguiendo a Cristo. Y es difícil seguir a Cristo, hermano. Es difícil el camino de Cristo Jesús. Solamente los violentos arrebatarán el reino de los cielos. Solo los violentos serán salvos. Todos los que perseveraren serán salvos. ¿O usted cree que esta vida cristiana es fácil? El que le dice que es fácil es porque no tiene a Dios, porque no sufre nada, porque no sufre persecuciones, porque no está haciendo lo que a Dios le agrada. Entonces no le es tropiezo a nadie, no le es peligro al diablo. ¿Cierto? Satanás va a perseguir a los que realmente están haciendo lo que a Dios le agrada, ¿cierto? Anunciando, predicando acerca del pecado, acerca del arrepentimiento para la salvación, hermano. Entonces, ¿qué nos dice? Para que no seamos engañados, hermano, dice: para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en Él, ¿cierto? Por eso dice que debemos tener cuidado con los contumaces, con los habladores de vanidad, con los engañadores, a los cuales es preciso taparle la boca, que trastornan casas enteras por ganancias deshonestas, hablando lo que no conviene, lo que no edifica, lo que no salva, lo que no transforma, lo que no te arrepiente. Hablan mentiras, engañadores, ¿cierto? Vamos a seguir la palabra, hermano. Lo hablo así para que entiendan, mis hermanos amados, que es tiempo de buscar a Dios. No es tiempo de ir a divertirse. No es tiempo de saltar y gritar y salir emocionados porque, que canté y grité. Mentira, hermano, eso no te edifica. Llegaste a la casa y seguiste con la misma depresión, seguiste con la misma enfermedad, seguiste con el mismo vicio, seguiste en la misma situación, apartado de Dios. Porque estar en la iglesia no significa que tienes la presencia de Dios. La presencia de Dios es buscarlo al Señor en su palabra, en su presencia, en oración, en adoración, en lo secreto, hermano. Primeramente debes buscar y tener el arca de Dios en tu casa, en tu hogar. Edificar tu hogar. Dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con su mano la destruye. Igual que el hombre. El hombre tiene que edificar su casa en la roca Cristo. Su hogar en la roca Cristo. Uno tiene que ir lleno de Dios a la iglesia. No ir a la iglesia para que te llenes de Dios. Porque en la iglesia no te vas a llenar de Dios. Porque ahí no en todas las iglesias que tú vas hablan la verdad. Si usted va a una iglesia donde se predica más la palabra, ahí tiene que estar. Si usted va a una iglesia donde hacen más parafernalia, donde hacen más show, donde hacen danzarines, y donde ahí usted no tiene ninguna edificación, hermano. Ahí usted está perdiendo el tiempo. Ahí usted está saltando, gritando, emocionado, pero nada de edificación. El cantar y cantar y cantar no significa que tú te estás llenando de Dios. Si no te están hablando, si no te están confrontando, si no te están hablando de tu pecado, si no te están exhortando, hermano, si no te están corrigiendo, hermano, eso no te va a edificar, eso no te va a salvar. Es simplemente emoción. Que hagamos esto, que juntemos plata para esto otro, que hagamos esto acá. Pero y la palabra, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, ¿cierto? Un poco de palabra para persuadir y engañar a toda esta iglesia. ¿Para qué? Para yo tener más platita. Porque lamentablemente esta iglesia, las iglesias se han corrompido por la avaricia. Dice que por avaricia, dice, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3, dice que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Estos que están predicando, que siembre, vamos sembrando, y ocupan el versículo bíblico que sale acá, que dice que hay que sembrar, hermano, Dios mío, no se deje engañar, no dice Tito, estos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, ¿cierto? Que es preciso taparle la boca,
porque echan a perder todas las iglesias, perturban, trastornan todas las iglesias, la iglesia, casas enteras, por ganancias deshonestas, hablando lo que no conviene. Mire, hablando lo que no conviene. Eso es lo que usted tiene que entender. Si su iglesia, donde usted está parado, no tiene cada vez que usted va al culto más palabra que desorden, entonces usted está perdiendo el tiempo donde usted está. Porque en iglesia debe ser, dice la palabra, que mi casa será casa, dice, mi casa será casa llamada casa de oración. Mi casa será llamada casa de oración. ¿Y qué nos dice por siguiente? Y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. ¿Por qué nos dice cueva de ladrones? Yo escuché una vez que dijo una persona, no, es que eso era antes. No, hermano, cueva de ladrones. Hacen ventas dentro de la iglesia. Compran dentro de la iglesia, venden de todo dentro de la iglesia, venden entrada, hacen conciertos, hacen obras de teatro. ¿Qué les pasa? La casa de Dios para oración, la casa de Dios para discipulado, la casa de Dios para hacer obras de caridad. La casa de Dios es para recoger al enfermo, al perdido, para sacarlo, para que tengan vida eterna. Eso es la casa de Dios. A mí me da vergüenza a veces entrar en algunas iglesias, decir, pero están predicando y gritando y pataleando. Se visten con los mejores vestidos para exhibirse, las mismas cristianas. Dios mío, hacen una pasarela. Otras van como quieren vestidas a la iglesia. O sea, viven en la carne, no que el Señor, el corazón, sí, Dios también mira tu corazón, pero también nos dice la palabra, limpia el vaso por dentro y el plato, y también te tienes que limpiar por fuera. ¿Cómo vas a andar igual? Si ya te transformaste, si ya te convertiste, si ya te entregaste a Cristo, debes andar como a Dios le agrada, como hija de Dios, vestirte con cordura, cambiar tu forma de hablar, buscar más de Dios, menos de la carnalidad y más espiritual, menos de mí y más de Dios, dice el Señor la palabra. Si alguno quiere venir en pos de mí, mire, esta es la palabra que deben oír. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Por qué dice niéguese a sí mismo? Niéguese a sus deseos, a sus vanidades. No significa que andemos feos, mal vestidos, pero sí humildes, ¿ah? Que seamos personas que representemos y que nos vean que hemos hecho un cambio. No podemos andar como el mundo anda, según los rudimientos del mundo. Debemos dejar eso, vivir según Cristo Jesús, porque para Él vivimos y para Él morimos. ¿Cierto? ¿Qué nos dice? Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, hablaba Pablo, ¿cierto? A los colosenses. Y todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas, ¿cierto? Para que seamos consolados. La palabra, hermano, te consuela. La palabra te corrige, la palabra te transforma. Todo lo que está aquí escrito es tu vida eterna. Por eso dice, ¿o creéis vosotros, os parece a vosotros que allí tenéis vida eterna? Y ellas dan testimonio de mí, ¿de quién? De Jesucristo. Dan testimonio de todos los que están aquí, ¿cierto? Y debemos recibir lo que está en la palabra. Vamos a seguir leyendo. Que nos dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, todas las riquezas de pleno entendimiento del conocimiento de Dios, ¿cierto? La riqueza del pleno conocimiento que viene de la palabra de Dios, conocimiento de la verdad, de qué te va a pasar si no te apartas de tu pecado, de cómo vas a llegar a estar si no te apartas del pecado, ¿cierto? Si no te apartas del mundo para Cristo Jesús, ¿cierto? Si no vivimos según Cristo Jesús, si no te avergüenzas de decir su nombre, nos dice su palabra que aquel que lo hablara, que lo presentara en público, que lo declarara en público, Él lo declarará delante del Padre, hermano. No se avergüence de Cristo Jesús. No le importa que le digan loco, no le importa que le envidien, no le importa que le digan lo que le digan, porque usted sabe que el que está con usted es mayor que el que está en el mundo. Y sabe también que la salvación es personal.
y que si usted no hace lo que le agrada a Dios, nadie le va a salvar más que Cristo Jesús. Entonces nosotros le debemos al Señor reverencia, ¿cierto? Temor a Dios, de no ofenderlo con nuestras actitudes, ¿cierto? A no contaminarnos con el mundo, a no amar más al dinero que a Dios. Si el dinero sirve, hermano, el dinero sirve. Me voy a esta parte, el dinero sirve. El dinero abre puertas y la sabiduría. La sabiduría y el dinero abren puertas, hermano. La sabiduría y el dinero abren puertas, pero solo la sabiduría te puede salvar, hermano. Eso nos dice su palabra en Proverbios, ¿cierto? Solo la sabiduría te puede salvar. A fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, ¿cierto? En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Mire, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe. Y esto os digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Para que nadie los engañe. Mire, les voy a volver a repetir. Dice, al fin que recibáis, dice, los tesoros del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, del Padre y de Cristo, ¿cierto? En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En quienes están escondidos, ¿cierto? Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, ¿cierto? Porque aunque estoy ausente, dice Pablo, en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe en Cristo, ¿cierto? Porque aunque Pablo no esté con nosotros aquí ahora, ¿cierto? Dejó sus palabras, dejó sus cartas, ¿cierto? Para que sigamos nosotros anunciando y mostrando a Cristo Jesús mediante su palabra, mediante el conocimiento que nos da el Padre y de Cristo Jesús, ¿cierto? Ese es el tesoro que tenemos. Aleluya. Y dice, y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo, ¿cierto? Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, ¿cierto? Entonces dice, aleluya. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Andad como él anduvo, hablando verdad, evangelizando en todo lugar. No tan solo en la iglesia, que en la iglesia gritan y patalean y hacen una cantidad de parafernalia, pero ven a su hermano y le dan vuelta al rostro. Ven a su hermana y le dan vuelta el rostro. Ven a su hermano que está apartado y en vez de hablarle o orar por él y darle una palabra de consuelo, lo juzgan. Y ¿por qué no ha venido? Se apartó, cayó de la gracia. Hermano, así no es. Nosotros debemos ser espirituales. Así como Dios nos ha perdonado y nos sigue perdonando cada vez que le fallamos, en el nombre de Jesús, también debemos perdonar a nuestros hermanos, reconciliarnos. Dice que nos abracemos fraternalmente, con amor fraternal y en ósculo santo. Saluda a tu hermano con un buen abrazo y un beso, hermano. Ósculo santo, un beso de amor de hermanos. Porque somos un cuerpo en Cristo. No es el ministro, no es el hermano, no es el predicador, es Cristo Jesús, el cuerpo, la cabeza de la iglesia. Nosotros somos mensajeros, hermano. Bájese de donde se ha puesto usted mismo, que te alabe la boca ajena, no la tuya. Hay tantos que se paran igual que los fariseos en los púlpitos y muestran su vida como santa. Gracias a Dios yo no tomo. Gracias a Dios toda mi familia es santa. ¿Ah? Todos estamos en el Evangelio, todos vivimos desde pequeños criando el Evangelio. Esos son fariseos. Hablan igual que los fariseos. Cuando se paró el fariseo diciéndole al Señor, Señor, yo soy un hombre de bien, te diezmo, hago todo lo bueno. ¿Cierto? El orgullo se llama ese. Orgullo, fariseo. ¿Cierto? En cambio el pecador ahí, agachadito, golpeándose el pecho, diciéndole, Señor, soy pecador, ni quería levantar la cabeza. Porque y miraba solamente al fariseo para arriba, el pobre hombre.
Asimismo, muchos en la iglesia miran al que está ahí, el ministro, que se está gloriando a sí mismo. Gloríese en el Señor, no se gloree en su propia sabiduría. Dice, apóyate, dice que no te apoyes, en tu propia sabiduría, sino que teme a Dios. Teme a Dios, hermano. Por eso nos dice acá la palabra, ¿cierto? Dice, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden. Dice, mirando vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe en Cristo. Orden. Orden significa hacer las cosas que a Dios le agradan, andar humildemente, no enalteciéndote a ti mismo también. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Andad como el Señor anduvo, ¿cierto? Siendo Dios, prácticamente teniendo todo para poder hacer todo, Él fue igual que nosotros, ¿cierto? Y sufrió terribles cosas, ¿cierto? En la tierra. Dice, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe. Dice, arraigados, ¿cierto? Y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Abundando en acciones de gracias, así como habéis sido enseñados, así como ustedes están siendo enseñados por la palabra, por el conocimiento de Dios, y deben andar igual como anduvo Jesús, ¿cierto? Igual que Él, andar igual que Él. Plenitud de la vida en Cristo, hermano. Muchas veces yo les leo las palabras, hermano. Hermana, si ya la hemos leído, sí, pero léanla bien, pues. Escuchen lo que Dios les está hablando en la palabra. No es llegar y leer. La palabra de Dios no es llegar y leerla, es entender lo que Dios nos está hablando, lo que Dios nos habla a través de su palabra, ¿cierto? Por eso le pedimos al Señor que ponga sus palabras en nuestra boca, que solamente salga su palabra, la corrección, la exhortación, la edificación, hermano, de nuestra boca, ¿cierto? Vamos a leer plenitud de vida en Cristo. Mirad que nadie os engañe, ¿cierto? Por medio de filosofías y huecas sutilezas. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Dice, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Mire, ¿qué les digo? ¿Por qué debemos leer? Otra vez, yo soy reiterativa, soy monotemática en el asunto, porque así debe ser. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo, haciendo cosas que hace el mundo, llevando el mundo a la iglesia, ¿cierto? Mundanizados totalmente, pero ellos creen que son espirituales porque cantan y gritan y saltan, ¿cierto? Bromean desde el púlpito, le tiran talla al de acá, le tiran el talla de acá, que hablan de las cosas personales. El púlpito, hermano, es para la palabra de Dios. El púlpito es para hacer discípulos. El púlpito es para enseñar a los santos, para edificación del cuerpo de Cristo. Para eso fuiste llamado. Perdón, hermanos, que tengo un poco de alergia y me rasco. El púlpito es para eso, ¿cierto? Para lo que tú fuiste llamado, para llevar la palabra de Dios, el evangelio del reino de los cielos, para salvación, para arrepentimiento y perdón de pecados. Para eso es el púlpito. No para que tú hagas del púlpito tu casa propia en cuanto a lo que tú haces en tu casa. No puedes andar en la iglesia como andas en tu casa, haciendo las cosas que andan en tu casa, tirando chistes, bromeando, hablando palabras que no convienen, haciendo ganancias deshonestas, persuadiendo a los demás con palabras fingidas por ganancias deshonestas. No puedes hacer eso. No puedes hacer eso. Hermano, te lo estoy hablando a ti, ministro, que yo he visto y he escuchado lo que haces ahí en el púlpito. A todos los que he escuchado. Vamos allá. Mirad que nadie os engañe, de nuevo repito esta palabra que es importante.
Plenitud de vida en Cristo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones, dice, según las tradiciones de los hombres, según las tradiciones de los hombres, vuelvo a escuchar, conforme a los rudimentos del mundo, conforme a las cosas del mundo, y no según Cristo. Cristo no quiere que tú te lleves haciendo evento y conferencia. Dice que está aburrida de vuestras asambleas. Dice, estoy aburrido de vuestras asambleas, nos dice Dios en su palabra. ¿Hasta cuándo hacen y hacen? ¿Para qué? Para hacer ganancias deshonestas. Porque ahí en cada reunión que hacen recolección. ¿Y a dónde está esa recolección? Yo veo muchos hermanos pasar necesidades dentro de la iglesia y que le dicen, no, si Dios te va a bendecir, hermano, ora, clama a Dios. Sí, pero si Dios te está poniendo a ti como ministro para que te preocupes de las personas que están dentro de la iglesia, de los que están sufriendo, de los que tienen necesidades, pero yo no veo que hagan nada. Simplemente se compran más equipos, se compran pantallas, se compran de todo, hermano, para la iglesia, para que cantemos, para que adoremos con más fuerza, y hacen los medios escándalos en las iglesias, pero ahí el hermano se está muriendo de hambre, el hermano tiene problemas de no pagar sus cuentas, el hermano tiene problemas de finanzas, la viuda no tiene para comer, los huérfanos que están ahí, hermano, hay mucha gente que no tiene a nadie, solamente está solito y no tiene a dónde apoyarse, no tienen apoyo, y en las iglesias no están dando nada. Yo sí puedo decir que estuve en una iglesia donde me ayudaron, ¿cierto? No tengo nada que decir, pero también hubieron cosas que no fueron buenas, conforme a la palabra de Dios, ¿cierto? También nos faltó madurez, hermano. Pero hay muchas iglesias que no están ayudando. Los diezmos que ellos piden, no debieran hacerlo. Porque el diezmo, hermano, perdón, voy a apartar un poquito la palabra, el diezmo, se los vuelvo a reiterar, me van a tirar cualquier cantidad de haters, la gente y todo, y pastores, porque ellos están enviciados en los diezmos, porque con eso ellos hacen ganancias deshonestas. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Dice, trastornan casas enteras por ganancias deshonestas. Ganancias deshonestas, predican por ganancias deshonestas. Hermano, ¿qué nos dicen? El diezmo. El diezmo, hermano, era un pacto de Dios con los israelitas para el mantenimiento del templo para los levitas que predicaban, ¿cierto? Para alimentar a los huérfanos y a las viudas, ¿cierto? Y este diezmo era, por siguiente, la 10ª parte del fruto de su tierra, del fruto de la tierra, no dinero, del fruto de su tierra, y la 10ª parte del ganado, ¿cierto? De sus animales, ¿cierto? Pero cuando Cristo vino y renovó el pacto, ¿cierto? El antiguo por el nuevo, en ninguna parte dice que debemos diezmar. Ninguno de los apóstoles habla del diezmo. Todo lo contrario, en 2 de Corintios nos dice que cada uno de... 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7, nos dice que cada uno de como dispone su corazón, no por fuerza, ni con tristeza, que Dios ama al dador alegre. ¿Por qué no logran entender? ¿Y qué nos dice por siguiente? Mire, escuchen, porque siguen con el mismo tema. Se han convertido en dame tanto y dame tanto. No, hermano, cada uno disponga. Usted no puede dejar de pagar sus cosas por llevar el diezmo a la iglesia. Dios no quiere que Dios no es deudor de nadie. Si usted da, Dios le tiene que dar. No es que yo voy a dar, que usted tiene que dar para que Dios le dé más. No, Dios no es deudor de nadie. Nosotros somos deudores de Él, hermano. Por lo tanto, estas personas que hacen esas cosas, que los engañan con palabras fingidas, que hablan sutilezas, filosofías huecas, los están engañando y ustedes no se están dando cuenta. Muchas veces tienen necesidades. Usted no puede dar pidiéndole al Señor que te dé más. Yo voy a dar esto porque Dios dijo que me iba a abundar, sobreabundar. Esas son mentiras del diablo. Y van a irse a la palabra que se encuentra en la Escritura, ¿cierto? Que dice en Malaquías 3:8, que si Dios, y te maldicen, hermano. Dios maldecía a los israelitas porque se olvidaron de hacer lo que les decía el Señor, que era darle el diezmo a los levitas. ¿Y qué pasó? Que los levitas tenían que abandonar el templo y seguir trabajando, y ahí no había nadie que edificara a la gente, nadie que les hablara, que les leyera, ¿me entienden eso? Por eso Dios maldecía a los israelitas, porque no cumplían con lo que habían pactado con Dios.
Y estos mentirosos, contumaces, habladores de vanidades, engañadores, avaros, mentirosos y ladrones, les siguen mintiendo, hermanos. Santo es el Señor. ¿Y qué van a decir? Ay, es que ninguna ley se ha anulado. Sí, hermano, pero el pacto fue renovado cuando Cristo murió en la cruz. Cuando Él murió en la cruz, Él pagó todo lo pactado con Dios, con los israelitas. Él pagó el pacto renovado. ¿Hasta cuándo, hermano? No logran entender. Porque leen y no entienden, porque no piden a Dios ayuda. No piden al Espíritu Santo, no son guiados. Leen y repiten como loros. Santo es el Señor. Vamos a seguir hablando esta palabra, hermano. Bendito sea el Señor. Porque en él había, dice, entonces quedamos hombres conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo, a los del mundo. No andan según Cristo Jesús. No hacen lo que Dios manda. Dios no quiere tu dinero. Dios quiere tu obediencia. Dice que no quiere sacrificios. Dice, no quiero sacrificio. Quiero obediencia. Entonces, ¿cómo no escuchamos? ¿Cómo no leemos? ¿Y cómo no le pedimos al Espíritu Santo que nos dé el conocimiento, el entendimiento de Dios? ¿Cierto? Hay muchos que se apoyan en su propia sabiduría, pero no son sabios. Porque leen y aprenden nomás, se aprenden toda la palabra y te saben todos los versículos bíblicos de la Escritura, pero no tienen al Espíritu de Dios. Son soñadores. Hablan vanidades, dice engañadores del Señor, dice contumaces, santo es el Señor. Vamos a seguir hablando, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con el bautismo, dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Cierto? Voy a hacer un alto para decir esto, hermano. Yo no quiero, lo que yo hablo acerca de los diezmos, no quiero decir que usted no ayude. Si usted tiene para dar y ayudar al ministerio de Dios en la iglesia, y usted se tiene que asegurar también de que esa ayuda que usted va a dar sea para los fines que Dios está hablando, ¿cierto? Para ayudar a la iglesia, a los huérfanos, a las viudas, a las personas que tienen necesidades, a pagar las cosas que están en la iglesia, la luz, el agua, ¿cierto? Y si el lugar es arrendado, hermano, Dios le provee al ministro lo que necesita. Si el ministro que está a cargo de la iglesia, el pastor de la iglesia, ora a Dios y pide, Dios lo hace, Dios da. Y yo se los puedo decir, Dios te da si tú le pides conforme a su voluntad. Porque Él va a ver tu necesidad, Él conoce tu necesidad y va a ver si tú le estás pidiendo algo que no necesitas por avaricia, para exhibirte, o estás pidiendo algo que realmente necesitas, ¿cierto? Sin irte a la avaricia. Entonces, eso es la palabra que les digo. No dejen de ayudar. No dejen de ayudar si tienen en la mano para poder hacerlo. No necesitamos solo que nos bendigan. Si tenemos para dar, demos. Muchos dicen, te bendigo, te bendicen, pero tienen para darte y no te dan. Y eso cuenta como pecado, ¿cierto? Eso cuenta como transgresión, hermano. Si usted tiene en su mano para dar, y no da, eso le cuenta como transgresión. Está en la Escritura. Lo vamos a leer en otro momento, ¿cierto? Está en la Escritura. Si usted tiene para dar y no da, usted es transgresora o transgresor de la ley. Vamos a leer. Estábamos leyendo, vosotros estáis completos, ya, dice acá. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso y carnal, ¿cierto? Estamos circuncidados en Cristo Jesús, ¿cierto? Limpios, santificados, lavados en la sangre del Cordero, ¿cierto? Que derramó en la cruz. Recuerden que usted es santo. Dice santo, santito. ¿Ah?
porque es santo. ¿Ya? Para que nos digan, no, yo no soy santo, Cristo es santo. No, usted es santo. Y si usted hace las cosas que a Dios le agradan, usted es llamado justo. ¿Cierto? Los justos, que dice el Señor. En Él también fuisteis circuncidados, ¿cierto? Con la circuncisión en Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, como les dije al principio, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Cuando usted se bautiza en la muerte de Cristo. Y también resucita en la resurrección de Cristo, ¿cierto? Así como resucitó al Señor el Padre, también nos resucita a nosotros, ¿cierto? Mediante la fe, por el poder de Dios que levantó de los muertos, ¿cierto? Que lo levantó de los muertos a Cristo Jesús. Y a vosotros estando muertos en pecado, en la circuncisión de vuestra carne, ¿cierto? A nosotros que estábamos muertos en pecado, en delitos y pecados, ¿cierto? Os dio vida juntamente con Él, ¿cierto? Perdonándoos los pecados. Claramente, cuando usted se bautiza y se entrega al Señor, escuche, usted es limpiado de pecado. Pero de ahí para adelante se tiene que cuidar, por hermano, porque el Señor dejó atrás todas las cosas pasadas. Él perdonó todas tus cosas en el bautismo, ¿cierto? En el bautismo, hermano. Pero de aquí para adelante usted tiene que cuidarse. No que ya estamos listos, no, hermano. La salvación se pierde. La salvación se pierde. Si usted no se cuida, se pierde, ¿cierto? Aleluya, dice. Y vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, dice, y en la incircuncisión de vuestra carne, cuando éramos incircuncisos, cuando vivíamos sin Cristo Jesús, éramos pecadores, andábamos en inmundicia, ¿cierto? Después de que nos bautizamos y entregamos a Cristo, ¿cierto? Os dio vida juntamente con Él. Nos da vida juntamente con Él. Pasamos de muerte a vida. De muerte a vida, aleluya, perdonándoos todos los pecados, ¿cierto? Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, ¿cierto? El acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, ¿cierto? Estábamos muertos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. No teníamos vida, muertos al pecado. Y Él la anuló clavándola, ese decreto que había contra nosotros de muerte. Él la anuló en la cruz, ¿cierto? Aleluya. Él la anuló clavándola en la cruz. Aleluya, santo es el Señor. Y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando sobre ellos en la cruz, hermano. Él puso en la cruz, clavó todo lo que era, todos los decretos, todas las cosas que estaban contrarias a nosotros, ¿cierto? Porque usted fue y se bautizó. Entonces usted quedó limpio de pecado, perdonando sus pecados. El Señor nos perdonó nuestros pecados, como la manera que vivíamos. Si usted era idólatra, si usted era adúltero, si usted era fornicario, si usted era ladrón, si usted era asesino, si usted era prostituta, si usted era adicto, si usted veía pornografía y todas esas cosas, usted se acercó a Cristo para ser limpiado, Dios le perdonó sus pecados. Todo lo que usted hizo en el pasado, Dios lo ha perdonado, porque usted se lo declaró y usted se volvió al Señor. Recuerde, igualmente debemos confesar todos nuestros pecados, aunque Dios nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Desde ahí fuimos santificados, recuerden. Pero de igual manera debe hablar todo, no guarde nada. Si usted miró mal a una persona, si usted se enojó con esa persona, si usted tuvo un mal pensamiento, si usted miró más de lo que tenía que mirar, todo se lo tienes que declarar a Dios. No que es que no tiene importancia. No, es que eso fue antes. Tienes que declararlo. Y si tú has hecho otras cosas, otras prácticas, vamos a ir más a fondo, hermano. Si usted ha hecho prácticas de brujería en el pasado, o se ha metido con las partes de que no se debe meter, usted primeramente debe ir a los pies del Señor, renunciar, pedir perdón y desatarse de eso del pasado. Independientemente de que usted se haya bautizado, usted necesita no esconder su pecado. Dice el Señor que no escondamos el pecado, porque dice que el que esconde sus pecados no prosperará. Entonces debemos declararlo.
declararlo, aunque Dios ya lo sabe. De sus ojos y de sus oídos nada pasa. Debemos declarar. Continuamos la lectura. Dice acá. Entonces dice, despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cierto? Bendito sea el Señor. Dice, por tanto, aquí viene una parte importante, hermanos. Pero me voy a parar un poquitito porque me duele la espalda. Ahí sí. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Que nadie te juzgue, hermano. Nadie te puede juzgar, nadie te puede prohibir nada, porque el Señor aquí lo dice, nadie te puede juzgar. Lo voy a volver a leer. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas o luna nueva o día de reposo. Nadie puede hacerlo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad o culto a los ángeles. Dice, entrometiéndose en lo que no ha visto vanamente. Dice, entrometiéndose en lo que no ha visto vanamente, hinchado por su propia mente carnal, hinchado por su propia mente carnal. Lo que no ha visto, hermano. Dios aquí te vuelve a decir lo que no ha visto. No podemos hablar de algo que no hemos visto, ¿cierto? Santo es el Señor. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Crece con el crecimiento que da Dios. No uniéndose, hermano. No podemos hacer cosas que a Dios no le agradan, ¿cierto? Pues si habéis muerto en Cristo, en cuanto a los rudimientos del mundo, pues si habéis muerto en Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué como si vivierais en el mundo sometéis a preceptos? Aquí viene. Tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamiento y doctrina de hombre. En conformidad, mire, vuelvo a decir, en conformidad y mandamiento y doctrinas de hombre. Dice, cosas que todo se destruyen con el uso. Todo se destruye, porque no vienen de Dios, sino que son doctrinas y mandamientos de hombres. ¿Cierto? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación, dice, de sabiduría en culto voluntario. Tales cosas tienen, dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Cierto? Todas las doctrinas y mandamientos de hombre no sirven de nada porque no tienen nada para poder derribar a la carne. En cambio, la palabra del Señor sí nos ayuda. Sí nos ayuda, hermano. Totalmente. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, dice el Señor, ¿cierto? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Cierto? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Porque habéis muerto, ¿cierto? Al mundo. Nosotros morimos al mundo, pero nuestra vida está escondida en Cristo. Dice, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Aleluya, santo es el Señor. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él, dice, con Él en gloria. ¿Cierto? Cuando Dios venga, cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, se manifieste a nosotros, hermanos, venga, y también se manifieste en nuestra vida aquí en el momento en la tierra, vamos a sentir algo maravilloso, que es un gozo que no se puede explicar.
Bendito sea el Señor. Vamos a leer un poco más de palabra, hermano, porque es necesario. Y vamos a terminar esta lectura tan maravillosa y enseñanza y conocimiento y alimento espiritual. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Avaricia, que es idolatría, ¿cierto? Vuelvo a repetir. Dice, la vida antigua y la nueva. Cómo vivíamos antes y cómo vamos a vivir ahora en Cristo Jesús. Santos, santitos. El que sea santo, santifíquese más. Sean santos porque yo soy santo, nos dice el Señor. Sean santos porque yo soy santo. Aleluya. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Avaricia, hermano. Avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Cosas las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis, en las cuales vosotros también anduvisteis. Aleluya. Gloria a Dios. En otro tiempo, cuando vivías en ella. En otro tiempo, cuando no conocías a Cristo Jesús. En otro tiempo, cuando no te habías bautizado. En otro tiempo, cuando vivías en el mundo. ¿Cierto? Aleluya. Dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Aleluya, aleluya. Esto viene para muchos de nosotros, hermanos, ¿cierto? Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, aleluya, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Consejo, ¿cierto, hermano? Vamos a repetir esta palabra. Dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfema, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. No mintáis los unos a los otros. A veces, recuerde que el Espíritu Santo te amonesta cuando tú mientes. Y si tú cuando mientes te das cuenta que estás mintiendo, es el Espíritu Santo de Dios que está trabajando en ti para que tengas el discernimiento de lo bueno y de lo malo. Él está trabajando en ti, en tu espíritu, en tu vida, en tu alma. Si tú estás haciendo algo mal y tú sientes que no está bien y te sientes con el deseo de ir a hablar con Dios y pedirle perdón, no, eso está bien, hermano. Estás teniendo el discernimiento. El Espíritu está dentro de ti y está trabajando en ti. Está obrando en ti. Así que adelante nomás. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo. Dice, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Aleluya. Y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Miren qué bonita palabra, hermano, ¿cierto? Las cosas que hacíamos antes, la cual ya no vivimos según los rudimientos del mundo, sino según Cristo Jesús. Ahí debemos vivir, esforzándonos cada día. No digo que no vamos a tener caídas, no digo que no vamos a fallar, no digo que no nos vamos a deprimir, no digo que vamos a tener sequía, no digo que no vamos a tener pruebas, no digo que no nos vamos a enfermar. Pero todo obra para bien. Todo Dios lo va a renovar, todo Dios lo va a cambiar. Él va a cambiar tu lamento en baile. Cuando tú veas que no hay salida, recuerda que Cristo está contigo. Él te tiene de la mano derecha tomada y te dice que no te va a dejar ni te va a desamparar. Dice que con amor eterno te ha amado y por eso te ha prolongado su misericordia. Que no temas porque Él está contigo, que no desmayes porque Él es nuestro Dios. Él siempre te ayudará.
Él siempre te sustentará. Dice que es el Dios que te esfuerza. Él siempre te ayudará y te sustentará. Aleluya, ¿cierto? Para que entiendas, hermano, que Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Que solo debes abrir tus ojos. Y nos dice la palabra Apocalipsis 3:20. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Ay, santo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Abre la puerta de tu corazón. Abre tu corazón para que entre el Santo a limpiarte, a renovarte, a santificarte, a justificarte delante del Dios eterno. Esa es la palabra, hermano. Él está aquí, en medio de nosotros, ¿cierto? Mostrándote su amor, hermano. Dice, y revestidos del nuevo, ¿cierto? Del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, el hombre, el cual, aleluya, conforme a la imagen del que lo creó, a la imagen de Dios. El hombre está hecho a la imagen de Dios, ¿cierto? Se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni circunciso, ni bárbaro, ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Sino que Cristo es todo y en todos, ¿cierto? Vestíos pues como escogidos de Dios, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, dice, y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Mire lo que nos manda a hacer el Señor. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, dejando el orgullo, dejando la envidia, dejando la soberbia, el rencor, el resentimiento, los celos ministeriales, dejando la avaricia, dejando los rudimentos del mundo, dejando de mentir en los púlpitos, dejando de hacer cosas deshonestas en el púlpito, dejando de torcer la escritura, dejando de predicar falsedad por ganancias deshonestas, hablando lo que no conviene. Tape su boca, cállese y póngase a oír palabra, póngase a escudriñar la escritura y aprenda del conocimiento de Dios. Llénese del conocimiento de Dios. Aliméntese con la palabra de Dios para que usted no vaya arriba del púlpito a hablar calamidades, hermano, cosas que llevan a la muerte espiritual y a la condenación eterna. Usted debe buscar de Dios cada día con su palabra, revestiéndose. Aquí nos dice su palabra, ¿cierto? Aleluya, aleluya, santo es el Señor. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos, santitos, que nos santifiquemos cada día más. Señor, santifícame más, límpiame más. Limpia mi corazón, limpia mis pensamientos, redime mi mente, pone luz en mi mente, ¿cierto? Para que andemos según Cristo Jesús y no según el mundo, hermanos. Como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, que seamos misericordiosos. Porque el Señor dice que si tú tratas con misericordia a los demás, Él te va a tratar con misericordia a ti. Pero si no haces misericordia, Él tampoco te va a tratar con misericordia, ¿cierto? De benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Debemos ser pacientes. En eso debemos trabajar nosotros como cristianos, ¿cierto? No en exhibirnos, sino que en buscar de Dios, en su verdad, en su palabra. Dice, soportándoos unos a otros. Mire, perdonándoos unos a otros, dejando el resentimiento, soportando a tu hermano en sus aflicciones, en sus caídas. Si mi hermano pecare contra mí, dice la palabra, debemos perdonarlo 70 veces 7. Así como Dios nos perdona a nosotros, también debemos perdonar a nuestros hermanos. Así como Dios soporta nuestras fallas, nuestras faltas, nuestros pecados, cuando nos apartamos, también debemos soportar a nuestros hermanos, soportándonos unos a otros, orando unos por otros, sobrellevando las cargas unos de otros. A eso nos manda el Señor.
No hacer circos, nuevamente digo, no hacer circos, no hacer vanidosos, vanagloriosos. Están gritando en el púlpito, hermano, pero te ven y no te saludan. Te dan vuelta el rostro, te dan apenas la mano y ellos se dicen que son cuerpo de Cristo y yo los veo ahí poniendo las manos para poder orar por sus hermanos, pero no te miran. No te saludan, no se preocupan de ti, no se preocupan del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué hablamos? ¿Somos un cuerpo de Cristo o no lo somos? ¿Somos de Dios o no somos? ¿Ah? ¿Quién se comunica con su hermano? A ver, dígame, ¿quién se preocupa de su hermano? ¿Quién se preocupa de un vecino? ¿Quién se preocupa de los que están en la calle? ¿Quién se preocupa de predicarle al del almacén? ¿Quién se preocupa de andar en la calle hablando y bendiciendo a la gente? ¿Quién se preocupa de decirle a su hermano, al que va caminando, Dios te bendiga? O lo mira para saludarlo sin que lo conozca. Va pasando alguien por el lado mío, yo le doy una sonrisa porque Dios me hace sentir gozo cada día, ese gozo de salvación. Por lo tanto, yo ando en la luz de Cristo, no en tinieblas. Por lo tanto, yo debo mirar a todos en la calle y buscar el rostro para saludarlo, así como dice el Señor, buscad mi rostro, busca el rostro de los que necesitan. Muchas veces tú no te das ni cuenta y va una persona muy bajada y tú con solo sonreír le llenas de luz su vida. Lo sacas de las tinieblas con una sola palabra de amor. Cristo te ama, Dios te bendiga, qué lindo día tengas. Cristo todo lo puede, debes hablar así. Aleluya, confía en el Señor. Aleluya, ¿cierto? Soportando unos a otros y perdonando unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Lo digo para algunos ministros, para algunas personas que no han perdonado a su hermano. No somos perfectos. Dios vino a perfeccionarnos. Cristo nos perfecciona. Por medio del Espíritu Santo nosotros somos perfeccionados, somos aconsejados, somos enseñados, somos limpiados, hermanos, cada día cuando fallamos. No somos perfectos en nuestra manera de vivir, pero tenemos que esforzarnos a ser santos, a limpiarnos, a lavar nuestros vestidos cada día. ¿Sabe cómo? Arrepiéntase. No se conforme con lo que usted hace. Arrepiéntase cada día por todo lo que hace. Cuente todo lo que hace al Señor. No se lo cuente a su hermano, no se lo cuente al pastor, no se lo cuente a la hermana de acá. Vaya a los pies del Señor. Entre a su habitación, hermano. Entre a su habitación. Cierre la puerta de su habitación. Ore a su Padre en lo secreto, que el que lo ve en lo secreto le recompensará en público. Todo lo que usted tiene que hacer es hablar con Dios. Háblelo. Él es su amigo. Dice, ya no os llamaré siervo, sino que le llamaré amigo, porque todas las cosas que he aprendido de mi Padre os he hecho saber a vosotros. Acá está la palabra. Él está enseñando todo, por lo tanto, Jesucristo nos llama amigos. Amigos. Por lo tanto, podemos hablar con nuestro amigo, con nuestro Señor, con nuestro Padre en lo secreto. Y Él nos va a ayudar. Usted no se va a levantar como usted se agachó, porque Dios le va a fortalecer en el Espíritu. ¿Cierto? Dice, soportando unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Sobre todas las cosas, hermano, amor, amor. Dice, ama a tu prójimo. Y si yo amo, yo voy a perdonar. Y si yo amo, yo voy a buscar de Dios. Y si yo amo, yo voy a andar con esa luz que Dios me da. Quizás muchas veces voy a estar baja, pero para eso tengo la palabra, tengo las herramientas, revestido de toda la armadura de Dios. A veces andamos cojos porque nos falta un zapato, porque nos falta el casco, porque nos falta la espada, porque nos falta el cinturón, apretarnos el cinturón para que no se nos caiga la armadura. Hermano, debemos ponernos los zapatos, el calzado de apresto del Evangelio, del reino de los cielos. Andar en la calle, no como andan todos. Mire, no podemos salir a la calle como andan todos, cada uno por su lado. Mire, sonría para que vean la luz que usted tiene del Señor. ¿Cierto? Esa sonrisa, esa alegría, ese gozo que nos da Dios. ¿Cierto? Yo en mi vida me han dicho que soy loca. ¿Ah?
fanática, lunática, me han mandado al psiquiatra. Así me han mandado. Vaya a ver un psiquiatra. ¿Por qué? Porque yo tengo alegría y gozo en mi alma, pero también tengo unas tristezas y unas batallas tremendas, hermano. Pero de todas me ha librado el Señor. Tengo tremendas aflicciones por causa de Cristo Jesús. Pero me gozo en esa aflicción. Me gozo en la prueba, bendita prueba. Porque si la prueba es mayor, significa que Dios está entregando algo mayor en mí. Esa confianza, ese amor, que Él se agrada de mí. Pucha, qué fuerte esta prueba. Pero qué bueno, gloria a Dios. Pucha, ¿por qué me odian? ¡Qué gloria a Dios! ¿Por qué me maltratan? ¿Por qué me rechazan? ¡Gloria a Dios! Hermano, si a Él se lo hicieron, a vosotros también lo harán. Disfruta, gózate en medio de la prueba. Alaba a Dios en medio de la prueba. Alaba a Dios en medio de la aflicción. Alaba a Dios en medio de tu enfermedad. Alaba a Dios en medio de la escasez. ¿Quién sabe cómo estoy yo en esta situación? Solo lo sabe Dios. ¿Qué estoy pasando? ¿Cuántas aflicciones estoy pasando? ¿Cuánta necesidad tengo? Pero sé que de mis hermanos no viene nadie a llamarme o a preguntarme qué necesito. Solamente Dios es mi proveedor. Jehová es mi proveedor. Mi Dios es el que suple todas mis necesidades según Cristo Jesús. Según sus riquezas en Cristo Jesús. Yo le pido y Él me da. Porque no le pido lo que no necesito. Le pido lo que necesito. Porque ¿para qué quiero más cosas? ¿Para qué quiero hacer tesoros en la tierra? Donde los yin y la polilla corrompen. Donde minan, ladrones hurtan y minan, hermano. Sino que hago tesoros en el cielo. Buscando a Dios, predicando el evangelio, ganando almas para Cristo. Predicándole a mi familia, aunque me rechacen y me expulsen hasta de sus casas. Y me excluyan de su vida. Yo les predico y oro y intercedo por ellos hasta que Dios hace el milagro y se convierte. Uno a uno se ha ido convirtiendo. Uno a uno. Un soberbio que ni siquiera quería agachar la cabeza ahora está de rodillas clamando a nuestro Dios. Sin que le digan nada, ahora levanta sus manos al cielo y agradece los alimentos. Sin que le digan nada, te bendice. Aleluya. Es el más soberbio. ¿Cierto? ¿Pero por qué? A causa de tu oración, del creer a Dios, de creerle que dice que cree en mí, serás salvo tú y tu casa. Cree en mí, serás salvo tú y tu casa, aunque tengáis toda tu familia, aunque tengas toda tu familia perdida en pecados y delitos, aunque tú veas este hijo mío, no digas nunca, él nunca se va a sanar, diga el Señor lo va a transformar, porque mi hijo es de Cristo, son hijos de la promesa, mi familia y yo servimos a Jehová. Es tener fe. La fe te va a salvar, hermano. El creer te va a salvar. Porque cuando tú crees, todo lo que viene de Dios, sea corrección, sea disciplina, sea exhortación, sea que te reprendan, eso es para bien, obra para bien en tu vida. Es porque Dios está preocupado de ti. Es porque Dios está obrando en tu vida. Es porque Dios te quiere hacer salvo. Es porque Dios te llama hijo. Y es porque Él dice que es tu Dios. O sea, eres parte de la herencia. Herederos de Dios y herederos y coherederos juntamente con Cristo Jesús. Hermano, créetelo todo porque es verdad. Si Dios lo dice, es verdad. Nadie puede negar lo que Dios dice y Dios cumple cada una de sus palabras y sus promesas en ti. Pero para que lo cumpla, tú tienes que creerlo. Verlo como que ya está hecho, aunque no veas nada. Declararlo como hecho, dando gracias por todo y en todo momento. No apartándote de la presencia de Dios. Quizás en algún momento vamos a tener desierto, sequía. Pero en todo te va a ayudar el Espíritu Santo. Porque si tú fuiste llamado, fuiste escogido, y tú crees en Dios y en el Hijo, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, tú serás salvo. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. ¿Cierto? Bendito sea el Señor. Y seguimos hablando y predicando este bendito evangelio del reino de los cielos para salvación, arrepentimiento y perdón de pecados en el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús, porque Él nos mandó a predicar en su nombre, a predicar en su nombre el Evangelio, ¿cierto? Las palabras que Él nos dio, la palabra de Dios. No nos mandó a hacer ninguna otra cosa más que a predicar, a ganar almas para Cristo, a consolar, a vendar el corazón de los quebrantados. ¿Qué nos dice? El Espíritu de Dios me ha ungido para llevar las buenas nuevas a los pobres, para vendar los corazones de los quebrantados, para pregonar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y anunciar el año agradable del Señor. ¿A qué nos ha mandado? A predicar, a anunciar, a vendar, a sanar, a ganar, a discipular. Santo es el Señor. Hacer misericordia, perdonar, amar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Soportando unos a otros, perdonando unos a otros. Dice, si alguno tuviere queja contra otro de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Debes perdonar. Debes perdonar. ¿Y cómo digo yo perdón? No es tan solo decirle, Señor, perdónanos. Perdóname. No, es decir, hermano mío, perdóname. Reconciliémoslo, aunque no tengas culpa. Si tú ves que tu hermano está en tiniebla y ha pecado, tú acércate a él, no esperes que tu hermano se acerque a él. No andes de resentido. No andes de resentido, porque esa es tu salvación, hermano. Y esa condenación, ¿qué nos dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15? Que el que aborrece a su hermano es homicida. Y sabemos que los homicidas no tienen vida eterna permanente en él. No tienen vida permanente en él, hermanos. ¿Se dan cuenta? ¿Qué nos dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9? Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermano, tú debes perdonar a tu hermano. Debes reconciliarte con tu hermano. Le hablo a todos, de manera eclesiástica, a todos, a los hermanos, a los creyentes, a los gentiles, a los ministros. No puedes estar enojado con un hermano sin hablarle, difamándolo, maltratándolo y después ir al púlpito a predicar y a pedirle a Dios por los que están ahí. Porque estás haciendo acepción de personas, porque estás mintiendo delante de Dios, porque estás aborreciendo a tu hermano, por lo tanto eres un homicida. Y tus palabras y tus oraciones no van a llegar al cielo. Y de los enfermos que hay en la iglesia no se va a sanar ninguno, porque tú estás en pecado y pecado de muerte. El que no perdona tiene pecado de muerte, porque el Señor dice que es homicida. ¿Y qué dice? Que ningún homicida, ninguno que haga injusticia va a heredar el reino de Dios. ¿Qué nos dice Primera de Corintios? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No erréis, no te equivoques, hermano. No te equivoques, no te confundas. No porque seas ministro, si no has perdonado, si estás en pecado, en el pecado que te encuentres, no vas a entrar al reino de Dios. No vas a entrar. Por lo tanto, tienes que arrepentirte, tienes que reconciliarte, tienes que dejar todo lo que tú estás haciendo, el pecado de orgullo, el pecado de soberbia, el resentimiento, la avaricia, todo lo que estás haciendo en la iglesia. A ti te digo, ministro, porque no se están dando cuenta, están ciegos, guías ciegos, fariseos, hay de todo ahí en el púlpito predicando. Porque tienen familias y porque son criados en el Evangelio, no son salvos, hermano. Lo que Dios da no se hereda, sino que son dones espirituales que otorga el Espíritu Santo. Él te da el ministerio, no lo das tú por herencia. No seas fariseo. No puedes poner a toda tu familia a predicar si no son llamados, porque ahí mismo vemos los verdaderos circos que hacen en la iglesia. Circos. Hablan de todo. Son contumaces, habladores, engañadores, habladores de vanidad, que trastornan casas enteras por ganancias deshonestas. Dice que es preciso tapar la boca de esos hombres. No son espirituales, hermano. Así que así nos manda a hacer lo correcto. Yo estoy exhortando, porque así Dios me manda a enseñar al hombre, a exhortar al hombre. Nos manda a evangelizar, a hablar su palabra, a hablar verdades, a hacer lo que se arrepienta.
Y si usted no recibe lo que le están dando, usted es un miserable, pobre. Usted está perdido, usted está en tinieblas, porque no se quiere corregir. Así de simple. Si no perdona a su hermano, usted es un homicida. Es lo mismo que usted sacar una pistola y matar a alguien. Usted es un homicida. El que niega el pan a su hermano, teniendo para darle, también es un homicida, un asesino. El que no predica la palabra como corresponde es un mutilador. Está mutilando a las ovejas. Las está llevando al matadero. Las está llevando a la perdición. Y así mismo él va a ir a la perdición también. Gloria a Dios. Perdone a su hermano, perdone a su familia, reconcíliese con sus vecinos, haga la paz. Dice que si depende de vosotros, pues estén en paz con todos los hombres, estén en paz con sus hermanos. Aleluya. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecido. Y la paz, dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Dios, aleluya. Vuelvo a repetir. Ay, santo es mi Señor. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos, dice, sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿Qué nos dice? Aleluya, bendito sea el Señor. La palabra de Cristo, para que entiendan, la palabra, ¿cierto? El Evangelio. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Con salmos e himnos y cánticos espirituales. No esos desórdenes que hay hoy en día, que gritan y se exhiben más ellos, que le cantan al mundo y no le cantan según a Cristo Jesús. Gritan y se exhiben y por favor, esa adoración, dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, ¿cierto? Dando gracias a Dios Padre por medio de Él, ¿cierto? Todo lo que hagamos, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, dice, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, hermano. Dando gracias por medio de Él, ¿cierto? Todo lo que hagamos sea para Dios. Porque si yo los exhorto, es para que se salven. Si yo los reprendo, es para que se salven. Si yo los corrijo, es para que se salven, porque no los estoy corrigiendo yo. Los está corrigiendo la palabra de Cristo. ¿Qué nos dice? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, en abundancia, que salga de la boca tuya la palabra de Dios, la exhortación, de la manera que Dios nos ha perdonado, también ustedes deben perdonar a sus hermanos. ¿Qué nos dice Hechos también acerca de los arrepentidos? Dice que nos arrepintamos, dice Hechos capítulo 3, versículo 19, arrepentíos y convertíos. Convertíos, hermano, conviértase ahora, ya, y se borrarán sus pecados.
arrepiéntase y conviértase al Señor y el Señor le va a borrar sus pecados. ¿Qué nos dice? Que después que nos bautizamos, nos arrepentimos, nos volvemos a Cristo Jesús, el Señor nos limpia de todo pecado. ¿Qué dice? Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11. Y estos erais algunos, y estos que vivían en pecado, estos que vivían en la inmundicia, en fornicaciones, ¿cierto? En pasiones deshonestas. Todos esos, dice, estos erais algunos, los de algunos que eran antes, y ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de Dios. Estos erais algunos, los que cometían pecados, los que estaban en el mundo, los que seguían los deseos de la carne, los que no perdonaban, los que estaban en tinieblas, los que vivían en avaricia, los que vivían en el mundo, en excesos, los que estaban perdidos. Estos erais algunos. Pero cuando tú viniste a Cristo Jesús, Él te limpió, Él te santificó y Él te justificó. Entonces, ¿cómo seguimos haciendo lo que a Dios no le agrada? Si no vivir según Cristo Jesús, llenos de la palabra de Cristo en vuestros corazones, en vuestras bocas, exhortando, como dice su palabra, enseñando y exhortando unos a otros en la sabiduría de Dios. En su palabra. Yo no puedo hablar nada si no es su palabra. Ahora te digo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy día se acercó el reino de los cielos a ti, a hablarte, a exhortarte, a tratar de convencerte de tu pecado. Que dejes tu mala manera de vivir. Que enseñes la palabra de Dios. Deja de hacer tanto desorden dentro de tu iglesia, dentro de la casa del Señor. Porque eso no tiene frutos. Lo dice su palabra. Lo leímos. Según los rudimientos del mundo y no según Cristo. Así viven. Según el mundo y no según Cristo. Porque no hacen lo que a Dios le agrada. Dios quiere que estés predicando. ¿Ustedes vieron alguna vez en la palabra acá leyendo, diciendo que Pablo andaba saltando y gritando y haciendo todo lo que no tenía que hacer, sino que él estaba sufriendo las aflicciones de Cristo por el Evangelio, por predicar el Evangelio? No predicaba por ganancias deshonestas. Él decía que él trabajaba en carpitas, hacía carpas. Sí recibía ayuda de algunos hermanos, pero nunca les pidió nada. Dice, ay de mí si no predico el Evangelio, porque él tenía su galardón listo en el cielo, porque no predicaba por ganancias deshonestas, y la palabra lo dice, que no prediquemos por ganancias deshonestas. ¿Cuántos están predicando ahí, recibiendo la florcita, que el juguito que está acá? Hermano, la palabra no se vende. De gracias recibís y de gracias das. Dios me dio gracia, me dio su palabra, me dio de su espíritu, me lavó, me santificó, me justificó. Yo tengo mi tesoro en el cielo, porque allí tengo puesto mi corazón, en el cielo. Ahí estoy acumulando tesoros en el cielo, predicando el Evangelio, hablando la verdad a quien le guste o no le guste. Pero no debemos cerrar nuestra boca. No debemos avergonzarnos de decir que Dios, de hablar de Cristo. No debemos avergonzarnos de hablar de su palabra, ¿cierto? Porque estamos sembrando. Esto es una siembra, ¿cierto? Tesoros en el cielo para mi galardón, para mi corona, ¿cierto? Para la corona de vida que tenemos en Cristo Jesús por no predicar por ganancias deshonestas, ¿cierto? Corona de vida. Eso vas a ganar, la corona de vida. Si tú no predicas por ganancias deshonestas, si tú predicas por amor a Dios, por amor a los santos, a tus hermanos, a tu prójimo, para que se salven. Bueno, hermanos, Dios les bendiga grandemente. Son las 10 de la mañana, llevamos 2 horas predicando, hermano, la palabra. Muchos entraron, muchos salieron, muchos se quedaron, muchos se fueron, otros volvieron, se iban y volvían. Hermano, ¿sabes qué? Esta es la hora que tú te preocupes de tu salvación. Esta es la hora que despertemos, abramos los ojos, dejemos el mundo, hermano. Vivamos en espíritu. En espíritu. Hermanos, Dios les bendiga. No me den flores.
No gasten su dinero en flores, no regalos, no. Yo aquí estoy predicando para que ustedes escuchen, no se distraigan dando premios. No quiero premios, no quiero regalos, quiero su atención. Quiero que ustedes escuchen, quiero que ustedes tengan redención, quiero que su mente sea redimida, que su corazón sea edificado, que su vida espiritual sea edificada. No quiero regalitos, yo les agradezco en el alma, pero no me den flores, no me den regalos porque yo no los necesito. A mí el que me provee y el que me sustenta es Dios, y el trabajo que les da aquí en la tierra a mi esposo. Y la salud. Si quieren darme algo, oren por mí y por mi esposo y por mi familia. Oren por mis hermanos, oren por todos los moradores de la tierra. Ese es el gran premio que ustedes me pueden dar. Porque si ustedes oran a Dios, nada me faltará. Porque si usted ora e intercede por un hermano, Dios va a proveerle a su hermano. Por eso mismo, lo importante es estar siempre en el Espíritu. No gasten su dinero en esto. Les agradezco, pero no gasten su dinero en esto, hermano. Así de simple, no gasten su dinero en esto. Pongan su oído atento. Y si quiere hacer algún regalo, cuando ande en la calle, y no deje de mirar a su alrededor, que hay mucha gente con necesidad. Y los que están en la calle son los que tienen grandes necesidades. De repente hay vecinos que tienen grandes necesidades. Y como no los conocemos, porque no los hablamos, porque no los saludamos, porque ni siquiera le decimos el buenos días, ni le preguntamos cómo están, no vamos a tener idea de cómo están. Por eso es importante de que usted cuando salga a caminar salude a todos. Y cuando los saluda por primera vez, después te va a volver a pasar, lo va a saludar. Y ahí va a poder entablar la conversación con su hermano. Y va a poder darle una palabra de aliento, poder edificar esa almita. No pierda el tiempo, hermano. Este es el tiempo de predicar, de hablar. Necesitamos hacer obra de evangelista. Si usted no tiene un ministerio, sea obra de evangelista. Haga obra de evangelista. Hable de Dios. Dele una palabra. Bendiga a su hermano. Dele una palabra de esperanza. Dígale, Cristo te ama. Dios te bendiga, Cristo te ama. Y sonríale, porque esa sonrisa es la luz de Cristo que usted va a reflejarse en la persona que está deprimida, que está angustiada, la que está enojada. Háblele con mansedumbre. Háblele con mansedumbre, hermano. Pero también sea enérgica cuando tiene que reprender y exhortar a un hermano. A uno que se cree que tiene sabiduría porque se sabe toda la escritura. A uno que se cree que se lo sabe todo y que es espiritual, pero no tiene nada de espiritual porque se le nota en su manera de actuar. Dice que por sus frutos los conoceréis. Cómo se conducen, lo que hacen es lo que demuestra lo que tienen dentro. Entonces, usted no lo odie. Usted ore por él y exhórtelo. Si quiere recibir su exhortación, lo va a recibir. Si no, es porque no tiene sabiduría. La sabiduría no significa que aprendamos y que nos aprendamos de memoria algo. La sabiduría es hacer lo que a Dios le agrada, andar en amor, en misericordia, siendo humildes, siendo menos que otros, ya poniéndonos por debajo, por debajo de otros, no por encima de otros. El ministerio que Dios nos da no es para que nos enseñoreemos de nuestros hermanos, sino que para que les ayudemos a llegar a la salvación, para que les ayudemos a llegar al arrepentimiento, para que les ayudemos a salir de donde están, para que llevemos la luz de Cristo sobre ellos, para que se vea Cristo a través de nosotros, hermanos. Dios les bendiga. Que tengan un excelente día en el Señor, que su día sea entero lleno de la presencia. Hoy día están todos alimentados. Bienaventurado el que lee y bienaventurado los que oyen la palabra de esta profecía, ¿cierto? Y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo del Señor se acerca, hermano. Nos dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, hermano. Les voy a repetir, mire qué lindo. Bienaventurado el que lee. Aleluya. Y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Porque el tiempo está cerca, hermano. Bienaventurado eres tú hoy, hombre y mujer, que oíste la palabra, que te llenaste del conocimiento, que recibiste la exhortación, que recibiste la consolación, que recibiste la corrección de Dios, la disciplina de tu Padre, porque Él disciplina al hijo que ama.
¿cierto? Bendito sea el Señor, te llenaste de conocimiento y yo creo que guardaste, ¿cierto? Le pedimos al Señor que cada palabra que haya salido de su boca sea guardada en tu corazón y grabada en tu mente, y para que medites sobre ello, ¿cierto? Para que medites día y noche sobre la palabra de Dios. Bienaventurado serás, hermano, cuando hagas todas estas cosas, cuando busques a Dios, cuando tengas necesidad del alimento espiritual, cuando pongas tu oído atento y tu corazón dispuesto a recibir lo que venga de Dios. Yo quiero recibir todo lo que viene de Dios. Si Dios me disciplina, si Dios me pone a prueba, si Dios me corrige, todo quiero de Dios, porque eso significa que yo estoy en el corazón de Dios, que soy escogido, que soy amado por Dios. Que Dios te bendiga, que tengan un día lindo, hermano, que la paz del Señor les acompañe en todo momento y no pierdan la fe, que Dios haga crecer esa fe que tienen ustedes, hermanos. Yo voy a intentar entrar en el Espíritu más veces para que empecemos a tener la costumbre de oír palabra, hermano, y que no perdamos el tiempo, porque nos distraemos tan fácil que una buena película, que una buena comedia, que un chiste, hermano. No, basta, debemos apartarnos para Dios. Miren, hermano, el tiempo está cerca, la venida de Dios está a las puertas, ya está casi todo cumplido, ¿cierto? Debemos seguir confiando, seguir orando por nuestros hermanos. Hay tantas personas que están yendo a la cárcel porque están cometiendo delitos. Mire, hermano, yo tengo el pensamiento de Cristo. Yo no juzgo a nadie, porque dice su palabra en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que todos podemos proceder al arrepentimiento, que Dios es paciente para con nosotros. Según algunos tienen por tardanza la palabra de la venida del Señor, ¿cierto? Según algunos tienen por tardanza, pero Dios no retarda su palabra, ¿cierto? Su promesa, ¿cierto? Si no, según algunos creen que no es así, pero Dios es paciente para con nosotros, ¿cierto? Paciente para con nosotros. Él es paciente para con nosotros, para todos nosotros, no tan solo para algunos. Él es paciente para todos nosotros, para todos con nosotros, ¿cierto? No queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿cierto? Para que nadie perezca. Así que, hermano, si usted ve en la televisión noticias de un asesino, de un violador, no lo juzgue, no lo juzgue, más bien ore. ¿Sabe por qué tiene que orar? Porque todos podemos proceder al arrepentimiento. Pero si no hay alguien que ore, si no hay alguien que interceda, si hay alguien que haga misericordia, si no hay alguien que sea compasivo, que se compadezca de las personas. Porque sabemos que el que está en este mundo es el que hace todo, el que corrompe al hombre. Los espíritus del diablo que andan por todos lados se meten en el cuerpo del hombre y los hacen hacer atrocidades. ¿Por qué? Porque sus madres no oran por sus hijos. Los hijos no oran, los padres no oran. Van a la iglesia y lo único que hacen es distraerlos con palabras persuasivas. Usted debe estar orando por todos los moradores de la tierra, sin acepción de personas, porque Dios no hace acepción ni toma cohecho. Usted tampoco tiene que hacerlo. Usted tiene que orar, arrepentirse, buscar el rostro del Señor. ¿Qué nos dice 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14? Dice: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscaren mi rostro, y oraren, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré del cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Usted debe estar intercediendo, orando, no juzgando, que el asesino, que acá. No, hermano, usted no está llamado para ser juez. Usted no está llamado para juzgar. Usted está llamado para tener misericordia, para andar como Cristo anduvo, ¿cierto? Siendo un hombre misericordioso, él comía con ladrones, asesinos, prostitutas, de todo. Y les llevaba una palabra de vida. Él intercedía por nosotros como aún lo sigue haciendo. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando no podemos orar, cuando no sabemos qué decir, el Espíritu Santo se encarga de eso, de ayudarnos. Por eso cuando usted no pueda hablar, diga: el Espíritu Santo habla, y te quedas callado. El silencio es esperando que el Espíritu Santo te ayude en todo momento. Por lo mismo, hermano, yo le digo: tenga misericordia, compadézcase, porque usted no sabe que si usted está hablando mal de esa persona y esa persona en su corazón ya se arrepintió y recibió a Cristo, haya hecho lo que haya hecho, Dios lo va a perdonar, y al que no va a perdonar va a ser a usted por estar juzgando, por estar murmurando, por no tener compasión, por no tener misericordia. Por eso hoy nos manda el Señor a hacer y andar como Él anduvo, predicando,
santificándonos, perdonando unos a otros, orando unos por otros, llevando las cargas unos sobre los otros, haciendo misericordia, siendo generosos, dadivosos como Dios lo es con nosotros. Que tengan un excelente día, hermano, que Dios les bendiga, la paz del Señor sea para todos con ustedes y recuerden leer Colosenses. Si no le quedó clara la palabra, siga leyendo, pídale ayuda al Espíritu Santo y siga leyendo. Dios les bendiga. Buen día, hermanos. Santo es mi Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y gracias a todos mis hermanos. Que el Señor los bendiga.